Bien, en la conexión anterior estábamos viendo lo que eran las magnitudes directamente proporcionales y lo que eran las magnitudes inversamente proporcionales. Esto es muy importante para lo que viene a continuación, que es la regla de 3. La regla de 3 es una regla en la que intervienen generalmente dos magnitudes, dos tipos de magnitudes, y tenemos tres datos y una incógnita. Por eso es que se llama regla de 3. O sea, supongamos que tenemos este dato, tenemos este dato, tenemos este dato y este es una incógnita. Esa es una regla de 3. En la regla de 3 generalmente intervienen dos magnitudes, pero pueden ser más magnitudes. Cuando solamente son dos magnitudes, la regla se llama simple, y cuando aparecen otras más magnitudes, la regla se llama compuesta. Pero igual nosotros siempre vamos a resolver como si fuera una regla simple, así que la simple es la que tienen que aprender. Por eso es que la regla se llama regla de 3. Primero que nada, tienen que saber identificar si las magnitudes son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales o no son nada de eso, porque puede ser también que hayan dos magnitudes que no son ni directas ni inversamente proporcionales. Entonces, antes de ver la regla de 3, vamos a ver un ejercicio para comparar las magnitudes y decir si son o no son proporcionales. No crean que siempre hay una proporcionalidad. Hay magnitudes que no son comparables, que no tienen ningún tipo de proporcionalidad, así que atiendan también eso, que no siempre va a haber una proporcionalidad, no siempre se va a poder resolver por regla de 3. Para poder resolver por regla de 3, primero lo sí o sí tiene que haber una proporcionalidad, ya sea directa o ya sea inversa. Ok, vamos a ver entonces ejercicio 1, voy a poner... No puedo escribir. Velocidad y el tiempo. Velocidad y tiempo. Entonces, yo me tengo que poner en una situación en la que intervengan la velocidad y el tiempo. Voy a inventar un problema en la que pueda intervenir estas dos cosas. Supongamos que me voy de viaje en auto y me estoy yendo a 80 kilómetros por hora. Aquí, 80 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que en una hora, ese ya es mi tiempo, yo voy a hacer 80 kilómetros. Y si yo aumento mi velocidad, supongamos que ahora me voy a 120 kilómetros, vamos a poner 60 nomás para que podamos hacer razonando, 60 kilómetros por hora, y voy a 120 kilómetros ahora por hora. Entonces, bueno, vamos a suponer al revés voy a hacer, porque si no, no me van a entender. Si voy a 60 kilómetros por hora, aumento el tiempo en 3 horas, sigo yéndome a 60 kilómetros por hora. En 3 horas, ¿cuántos kilómetros voy a hacer? Voy a hacer más o menos kilómetros en más tiempo. Voy a hacer 180 kilómetros. Súper bien, Lerín. ¿Por qué va a ser 180 kilómetros? Porque yo voy a triplicar mi tiempo, entonces voy a triplicar también el espacio recorrido, la velocidad recorrida. Bueno, acá no es tan, vamos a borrar porque en realidad no es velocidad, sino es distancia. Lo que yo puse es la distancia. La distancia recorrida y el tiempo.
Eso es teniendo en cuenta que la velocidad es constante. Si en 1 hora hago 60 kilómetros, en 3 horas, entonces voy a hacer 180 kilómetros. Le cambié nomás a nuestras magnitudes porque el ejemplo que puse no coincidía. Ok, fíjense qué pasó. Cuando yo aumenté el tiempo, la distancia recorrida también aumentó. Esa es una forma súper fácil de ver que las magnitudes son directamente proporcionales. A la directa le voy a poner una D nomás ya, para no escribir tanto. Bueno, en el segundo sí vamos a poner entonces velocidad y tiempo y vamos a analizar de otra manera. Ok, volvamos a estar en el mismo. Estamos viajando en auto, nos vamos a una velocidad de 40 kilómetros por hora. No quiero poner demasiado porque después aumentamos y es muy grande la velocidad. Nos vamos a 40 kilómetros por hora. Y digamos que tenemos que llegar a un cierto lugar y yo sé que si me voy a 40 kilómetros por hora, voy a llegar al lugar en 4 horas, digamos, o en 3 horas. Voy a poner 3 horas. Esto. Ok, si yo me voy a 40 kilómetros por hora, yo sé que llego al lugar en 3 horas. Si yo aumento mi velocidad y ahora me voy a 80 kilómetros por hora, voy a ponerle 6 horas a este para que sea más fácil el cálculo. Si me voy a 80 kilómetros por hora, ¿voy a llegar en más tiempo o en menos tiempo? En menos tiempo, genial. Si yo aumento mi velocidad, me voy más rápido, voy a hacer menos tiempo. Entonces, al aumentar la velocidad, el tiempo tiene que disminuir. ¿Y cuántas horas van a ser? Si yo duplico la velocidad, ¿qué va a pasar con las horas? 3 horas. Vamos a dividir entre, si yo multipliqué acá por 2, entonces acá tengo que dividir por 2. Entonces 3 dividido 2, perdón, 6 dividido 2 me da 3. En 3 horas voy a llegar entonces. 3, ok, súper bien. Bueno, y acá fíjense, ni siquiera importan los números. Yo lo que tengo que ver es qué pasa cuando una de las magnitudes aumenta. Yo aumenté la velocidad, el tiempo disminuyó. Cuando las magnitudes se comportan de manera contraria, quiere decir que son inversamente proporcionales. Entonces, ni siquiera hace falta poner números. Ustedes en su cabeza nomás van a pensar, ah, ¿qué va a pasar si una de las magnitudes aumenta? ¿Qué va a pasar con la otra? ¿Va a aumentar también o va a disminuir? Si las dos se comportan de manera igual, las magnitudes van a ser directamente proporcionales. Si se comportan de manera contraria, las magnitudes van a ser inversamente proporcionales. Veamos otros más. Voy a poner en la página anterior nomás el número 3. Edad y altura de una persona. Edad y estatura sería en realidad. Ok. Sin hacer ningún problema ni nada. ¿Qué les parece que pasa? Si yo aumento de edad con los años, ¿verdad? Mi edad aumenta. ¿Qué pasa con mi estatura? ¿Aumenta o disminuye o no pasa nada? O puede ser que aumente hasta un cierto momento y después ya no pase nada. O yo puedo decir, por ejemplo, si una persona tiene más años, es más alta que la persona que tiene menos años. O si una persona tiene más años, es más baja que la persona que tiene menos años. Algo así. ¿Hay una forma de comparar esto o no lo hay? No sé si están entendiendo lo que les estoy preguntando. No, no hay forma de comparar porque alguien puede tener 20 años y medir 1,83. Alguien puede tener 20 años también y medir 1,50. Alguien puede tener 30 años y medir 1,83 también. Y alguien puede tener 30 años y también medir 1,50. Entonces no hay relación. No es que cuando una de ellas crece, la otra también crece. No hay una relación entre la altura y la edad de una persona.
Entonces, estas dos magnitudes no son comparables. No hay forma de comparar. Quiere decir que entre estas dos magnitudes no hay ningún tipo de proporcionalidad. No son ni directamente proporcionales ni inversamente proporcionales. Si de por ahí existe algún problema en el que aparezca la altura de una persona y su edad, no van a poder resolver por regla de 3. Tienen que buscar otros métodos para poder resolver. Por regla de 3 no es posible. Bueno, ya que sabemos esto, vamos a lo que es la regla de 3. Yo ya les conté un poquitito, la regla de 3 es una regla en la que aparecen dos magnitudes, tres datos, por eso se llama regla de 3, y una incógnita. La regla de 3 puede ser simple cuando solamente intervienen dos incógnitas, dos magnitudes, perdón, y puede ser compuesta cuando intervienen más de dos magnitudes. Además, la regla simple a su vez puede ser directa o inversa, dependiendo de si las magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Y la regla compuesta también puede ser directa o inversa. Entonces tenemos así. Ok, vamos a hacer ejemplos para ver qué es lo que estamos diciendo. Ya les adelanto, hay infinitas formas de resolver una regla de 3. Cada profesor les va a enseñar de una forma diferente. Yo sé muchas maneras de enseñarles. Hay una que me gusta más. Hay dos, tres que también son muy aceptables, pero hay algunas que no me gustan luego y que probablemente no les muestre luego nunca, a no ser que ustedes quieran que les muestre, que sí conozco también. Puede ser que hayan formas que yo no conozca también porque hay un montón de maneras de resolver la regla 3. Y este es un problema porque cada persona aprendió de un profesor diferente porque no estuvieron todos en el mismo colegio, en la misma escuela. Cada persona aprendió de una manera diferente, tal vez yo le muestre de una manera, usted aprendió de otra manera y suelen ahí aparecer complicaciones. Espero que traten de entender la manera que yo les voy a mostrar. Si no entienden, si no hay lo caso, me pueden preguntar igual y me dicen, profe, yo aprendí así, mi profesor me enseñaba así, ¿y cómo puedo hacer de esta manera? Y yo les voy a guiar si es que conozco esa manera sin problemas. Y ya entonces estoy abriendo el paraguas porque siempre hay estos casos de que, ay, yo aprendí así, yo no entiendo cómo lo que vos enseñás, mi profe me enseñaba así, etcétera, etcétera. Ok, vamos entonces a nuestro libro. Nuestro libro tiene un ejemplo. Aquí. Este es un ejemplo simplecito. Dice el ejemplo. 4 hombres hacen una obra en 12 días. ¿En cuántos días menos? Esto es súper importante. Estas son las famosas cáscaras de bananas que aparecen en los problemitas. Porque nosotros resolvemos normal la regla de 3 y en realidad no vamos a hallar los días menos, sino vamos a hallar los días que van a tardar en hacer la obra. Y acá pregunta otra cosa. Entonces ahí hay que atender también. ¿En cuántos días menos podrán hacer la obra 7 hombres? Dice. Ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner cada magnitud en una columna, vamos a identificar nuestras magnitudes. La primera magnitud que yo veo es cantidad de hombres. Voy a poner acá hombres. Segunda magnitud que veo es el tiempo que tardan en hacer la obra.
Y solo eso hay porque después dicen cuántos días menos podrán hacer la obra, 7 hombres. O sea, cantidad de hombres y tiempo son las magnitudes. Tenemos dos magnitudes, quiere decir que la regla que vamos a formar va a ser una regla simple. Dos magnitudes, regla simple. Vamos a poner la cantidad de hombres que tenemos o lo que pregunte acá debajo de los hombres y el tiempo acá. Entonces, 4 hombres, dice, hacen una obra en 12 días. Esto es lo primero que vemos que se cumple. A esto que se cumple se le llama supuesto. El supuesto es el dato que ya me da el problema. Después dice, ¿en cuántos días menos? O sea, mi incógnita va a ser el tiempo. Podrán hacer la obra 7 hombres. Y hombres debajo de hombres, el tiempo debajo del tiempo. Bueno, esta parte es igual para todos. Este planteamiento hay que hacerlo sí o sí. Una vez que tenemos el planteamiento, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar si las magnitudes que estamos teniendo son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o ninguna. Bueno, la mayoría de las veces va a ser o directa o inversa para poder resolver por regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para analizar eso? Lo que vamos a hacer en nuestra mente, yo en este caso voy a escribir, pero esto se hace en la mente nomás ya. Voy a decir, bueno, ¿qué pasa si yo aumento una de las magnitudes o disminuyo? No importa cómo empiecen. Si aumento o disminuyo una de las magnitudes, ¿qué va a pasar con la otra? Entonces, bueno, yo sé que hay hombres haciendo un trabajo. Si yo aumento la cantidad de hombres, ¿qué va a pasar con el tiempo que van a tardar en terminar el trabajo? ¿Va a ser más o va a ser menos? Va a ser menos. Entonces, al aumentar la cantidad de hombres, disminuye el tiempo. Igual ustedes podrían decir, si yo disminuyo la cantidad de hombres, va a aumentar el tiempo. Esto es igual. Igual incluso ustedes podían empezar de acá. Si aumentamos el tiempo, va a disminuir los hombres. Es como ustedes entiendan. Esto es un razonamiento que ustedes van a hacer en sus mentes, como ustedes entiendan, comparando las dos magnitudes que están teniendo en el problema. Entonces, acá si aumentamos la cantidad de hombres, disminuye el tiempo. Como las magnitudes se comportan de manera contraria, quiere decir que la proporcionalidad es inversa. Entonces lo que voy a hacer acá es, fíjense, este es el método que a mí me parece el más práctico de todos y espero que todos entiendan. Primero, voy a ver dónde está mi incógnita. Mi incógnita está acá, le voy a poner luego acá, incógnita. Una vez que tengo la incógnita, en la otra columna donde no está la incógnita voy a poner si la regla es directa o inversa. Si la proporción es inversa, entonces la regla va a ser inversa. Le pongo la I de inversa. Una vez que tengo eso, si la regla es simple y la proporción es inversa, podemos multiplicar en forma lineal, así, en línea. Si la regla es directa y es simple, se multiplica en forma cruzada. Depende mucho. Entonces, en este caso, nuestra proporción es inversa, entonces vamos a multiplicar en forma lineal. Este método nos sirve mucho cuando la regla es compuesta, cuando hay más de dos magnitudes, porque multiplicar en forma lineal y como hay muchos números, se les va a mezclar. Entonces directamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando la proporción es inversa, vamos a poner, si nuestra incógnita está abajo, va a ser de la siguiente manera. El que está en la misma columna de la incógnita siempre va a ir multiplicando. Si la incógnita está abajo y la proporción es inversa, vamos a mantener el orden en el que está. O sea, el 4 estaba arriba, va a seguir estando arriba, el 7 estaba abajo, va a seguir estando abajo. Esa es una manera de hacerlo. Hay un montón de maneras más, pero esta es la manera que a mí me parece más práctica. Identificar si la proporción es directa o es inversa. Si la proporción es inversa, se mantiene el orden. Y si la proporción es directa, vamos a intercambiar el orden siempre y cuando nuestra incógnita esté abajo. Si la incógnita está arriba, hay cambios otra vez. Pero la mayoría de las veces la incógnita está abajo. Ok, y resolvemos esto.
12 por 4 sobre 7, ¿cuánto sale? Denme el número mixto porque veo que en el libro aparece la respuesta en número mixto. 48 sobre 7, ¿cuál es su número mixto correspondiente? Seis enteros, 6 sobre 7, ¿será? Ah, sí, está bien. Sí, sí, sí. 6 enteros, 6 sobre 7. Correcto. Supongamos que tenemos las opciones de respuesta. Voy a inventar algunas respuestas. Ok, tenemos las opciones de respuesta. Pregunta para el público. La respuesta A es respuesta correcta a la pregunta que me hace el problema. ¿Sí o no? ¿Está bien que yo marque la A? Se perdieron. Seguro que están diciendo probablemente no, pero no sé por qué. No, dice Jimena. ¿Los demás qué dicen? Los demás no saben. Bueno, les cuento que Jimena tiene razón. Esta no es la respuesta correcta. Yo hace rato al principio ya lo les adelanté. El ejercicio es un problema. Dice, 4 hombres hacen una obra en 12 días. ¿En cuántos días menos podrán hacer la obra 7 hombres? Si solamente decía días, no decía menos, sí, esa iba a ser la respuesta, porque exactamente en 6 enteros, 6 días van a hacer la obra los 7 hombres. Pero como dice, ¿en cuántos días menos tengo que restar? Entonces, para hallar la respuesta, en realidad, tengo que hacer la cantidad de tiempo que tardaron los primeros hombres, que eran 12 días, menos la cantidad de tiempo que tardaron el segundo grupo de hombres, que es 6 enteros, 6 sobre 7 días. La resta de ese sí va a ser la respuesta. ¿Cuánto sale la diferencia? La D dicen, la D, 5 enteros, 1 sobre 7. Esa es la respuesta correcta entonces. Atención con esas cosas que a veces ustedes resuelven bien, saben cómo resolver, no leyeron bien su problema y marcan mal la respuesta. Y además yo les voy a dar una pista más. Los profes somos tan malitos cuando hacemos los exámenes de esto de selección múltiple que generalmente la respuesta A, si es que les sale la A, duden de ello. Porque la respuesta A siempre ponemos como distractor. Probablemente en la pregunta nos pregunte otra cosa, pero nosotros sabemos que les va a salir lo que sale acá y les ponemos luego como opción A para que vean y ya quieran luego marcar. Entonces la A siempre es una trampa. No digo con eso que nunca puede ser la respuesta A. Podría ser en algún caso, pero la mayoría de las veces la A es una trampa, así que traten siempre de atender bien qué es lo que pregunta el ejercicio. ¿Qué es esa carita? Bueno, vamos a ver no sé, interpretar eso. Ah, ya, ok. Es bueno saber esto de las trampitas que ponemos los profes también en los exámenes que son de selección múltiple. Ok, ejemplo número 2 que está también en nuestro libro de matemática básica como ejemplo. Dice,
En un viaje, una persona recorre en auto 2.400 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora, viajando 6 horas diarias durante 8 días. Hay varias magnitudes ya acá, hay más de 2, entonces ya sé ya que la regla va a ser compuesta. ¿Cuántas horas diarias deberá viajar para recorrer 3.000 kilómetros llevando una velocidad de 100 kilómetros por hora en 6 días? Ok, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestras magnitudes. Una persona recorre en auto 2.400 kilómetros. Esta es la distancia que esta persona recorre. Primera magnitud, entonces distancia. Siguiente magnitud, la velocidad. Dice que iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Viajando 6 horas diarias, entonces las horas por día que viaja, 6 horas diarias, durante 8 días. El tiempo en total que está viajando es 8 días. Tenemos en este caso 1, 2, 3, 4 magnitudes. Todo esto en donde están todos los datos es el supuesto. Ahora vamos a ver dónde está la pregunta, que es donde está la incógnita. ¿Cuántas horas diarias? La cantidad de horas diarias es nuestra incógnita, le ponemos una letra. Deberá viajar para recorrer 3.000 kilómetros. Esta es la distancia que tiene que recorrer. Vamos a poner acá debajo de la distancia. Llevando una velocidad de 100 kilómetros por hora. La velocidad ahora va a ser de 100 kilómetros por hora en 6 días. El tiempo va a ser 6 días. Esta es una regla compuesta porque hay más de 2 magnitudes. Hay 4 magnitudes en total. Lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está nuestra incógnita. Ya le pongo ya acá incógnita. En la regla compuesta, para saber, porque van a haber diferentes proporciones. Puede ser que todas las proporciones sean directas, puede ser que todas las proporciones sean inversas, puede ser que algunas sean directas y otras sean inversas, así que hay que atender acá. Siempre vamos a comparar nuestra incógnita con cada una de las magnitudes y la comparación se hace de a 2. Entonces, lo que nosotros vamos a razonar en nuestra mente es horas diarias, que es nuestra incógnita, con distancia primero. Después, horas diarias otra vez, que sigue siendo nuestra incógnita, con la otra magnitud que tenemos, que es la velocidad. Después, horas diarias otra vez, que es nuestra incógnita. Bueno, se me achuecó ese. Horas diarias otra vez, que es nuestra incógnita, con la otra magnitud, que es el tiempo. Siempre la magnitud en la que está la incógnita es la que se compara con todas las otras. Atención con eso. Y siempre se tiene que ir comparando de a 2. No es que yo voy a comparar todas juntas. Mi incógnita con cada una de las magnitudes que estoy teniendo en el problema. Y lo que tengo que ver es que comparando de a 2 si hay una proporción directa o inversa. Entonces, horas diarias y la distancia. Si cada día yo recorro más horas al día, ¿voy a hacer más distancia o menos distancia? Más distancia. Si cada día hago más horas, entonces voy a recorrer mayor distancia. En el primero, los dos crecieron al mismo tiempo, entonces ¿dónde está la distancia? La regla va a ser directa. Le pongo una D. ¿Por qué? Porque las magnitudes se comportan de la misma manera. Ahora comparo horas diarias con velocidad. Si yo voy a hacer de este lado ahora porque creo que va a ser más entendible de este lado. Si voy a mayor velocidad, voy a necesitar hacer más horas al día o menos horas al día. Menos. Menos, considerando que la distancia que tengo que recorrer va a ser la misma. Si mi velocidad es mayor, entonces cada día necesito recorrer menos horas nomás al día.
Acá los signos son distintos, fíjense que no siempre vamos a empezar desde acá, podemos empezar de acá, desde donde ustedes entiendan mejor. Los signos son distintos, entonces las magnitudes se comportan de manera contraria, quiere decir que acá la proporcionalidad es inversa. Y por último, las horas diarias con el tiempo. Si yo recorro más horas cada día, ¿voy a tardar más días o menos días en llegar a donde quiero llegar? ¿Más horas al día? ¿Tardo más tiempo o menos tiempo? Menos, sí, tardamos menos tiempo, porque como al día voy a hacer más horas, entonces voy a llegar más pronto, voy a tardar menos días en llegar. También acá los signos son distintos, quiere decir que acá donde está el tiempo, la proporcionalidad es inversa. Esto es importante poner así. El método que yo no uso y te lo y que no me gusta luego es ese método de poner los signos acá. Porque al poner los signos, de repente me dicen, yo le pongo acá menos y acá más y me dicen, pero profe, el 3000 es mayor que el 2400. Ahí no tiene nada que ver si es mayor o es menor, sino que tiene que ver si es directa o es inversa nada más. Por eso es que acá yo no pongo los signos y hago esto que tiene que ser un razonamiento en sus cabezas. Por ahora yo lo escribo todo, pero después ya vamos a hacer ya directo acá nomás. Bueno, entonces, vamos a usar el método ese que yo les mostré. La incógnita, que es la X, va a ser igual a. El que está con la incógnita en la misma columna siempre va a ir multiplicando. Cuando la regla es directa, se tiene que invertir el orden. Entonces acá el 3000 va a ir arriba, el 2400 va a ir abajo. Cuando la regla es inversa, se mantiene el orden, entonces el 80 va a ir arriba y el 100 va a ir abajo. Eso es lo que tienen que acordarse. Si la regla es directa, se invierte. Si la regla es inversa, se mantiene siempre y cuando la incógnita esté abajo. Si la incógnita está arriba, va a ser todo al revés. Acá es inversa, entonces se va a mantener el orden, va a ser el 8 arriba y el 6 abajo. Y resolvemos todo esto. ¿Cuánto sale toda esa multiplicación? A mí me sale 8. 8 le sale a alguien, no sé quién fue que habló, gracias. ¿Los demás? ¿Sale también 8? Sí. Ok, entonces por mayoría de votos el resultado va a ser 8. Pongamos que sí, está bien. Y veamos si esa es la respuesta realmente. Dice, ¿cuántas horas diarias deberá viajar para recorrer 3000 kilómetros llevando una velocidad de 100 kilómetros por hora en 6 días? Exactamente esta va a ser la respuesta, no hay acá ninguna trampa. 6 horas al día tiene que viajar para que se cumpla todo lo que nos pedía en la pregunta. Esa directamente entonces va a ser, ¿qué 6? 8. Yo marqué 8 y dije 6. 8 horas al día es lo que tiene que viajar. Perdón. Es ahí cuando mi mente no se conecta con mi boca. Bueno, tenemos algunos ejercicios en el libro que podemos ir resolviendo. ¿Qué hora es? 11:40. Ok, voy a hacer 2 ejercicios por ahí y después ya les voy a dejar para que ustedes descansen. O uno nada más tal vez. Es el ejercicio 11 de nuestro libro de matemática básica. Y hacemos primero el número 4. Dice, un grifo que arroja 100 litros por minuto llena una piscina en 7 horas 12 minutos. ¿Qué cantidad de agua debe arrojar el grifo por minuto para llenar la piscina en 12 horas? Primero lo que les voy a contar acá es algo súper interesante que la mayoría no sabe. Nosotros podemos poner como magnitud hora aparte y minuto aparte, esa es una manera de hacerlo.
Otra manera de hacerlo es, por ejemplo, convertir los minutos a horas o las horas a minutos. Entonces, todo esto vamos a poner en una sola magnitud. Y otra manera de hacerlo, que es la que más a mí me gusta y la que la mayoría no lo conoce, es poner estos dos juntos solamente como tiempo, como una sola magnitud. Y dirán la mayoría, ¿y cómo vas a hacer eso si uno está en hora y el otro en minuto? Ahora les voy a mostrar. Bueno, dice, un grifo arroja 100 litros por minuto. Entonces, primero tenemos la cantidad de agua que arroja, es una magnitud. Y el tiempo, porque dice 100 litros por minuto, quiere decir que es el tiempo que tarda en cargar 100 litros. En un minuto carga 100 litros de agua. Dice que arroja 100 litros por minuto, llena una piscina en 7 horas 12 minutos. Ok, vamos a poner esto por minuto y este tiempo, entonces voy a cambiar el tiempo que tarda en llenar. Directamente voy a poner. Y acá es que les voy a mostrar. En sus calculadoras ustedes tienen una tecla de grado, minuto y segundo. Ya que hace rato teníamos luego la foto de las cálculos, voy a mostrar. En esta calculadora tienen esa tecla acá. Y la misma tecla, y creo que está casi en la misma posición también en cualquier otra calculadora. En esta calculadora que, bueno, no creo que nadie tenga, ¿verdad? Pero, en fin, está acá. A ver un poco, si veo por acá la otra calculadora. Acá está. En esta calculadora también está en la misma posición, así que están en la misma posición. Esa tecla es la tecla de grado, minuto y segundo. Pero como un grado vale 60 minutos y un minuto vale 60 segundos y también una hora vale 60 minutos y un minuto vale 60 segundos, ya le puse así las dos rayitas más, esto de segundo, es lo mismo. Entonces esa tecla podemos usar para las horas, los minutos y los segundos. Y entonces acá yo puedo cargar, para poder usar en mi calculadora, puedo cargar así, 7 horas, que es lo mismo que 7 grados, 12 minutos. Para cargar en la calcu eso, van a poner 7, la tecla de grado, minuto y segundo, y después el 12 y la misma tecla otra vez, la tecla de grado, minuto y segundo. Esa teclita, ok. Entonces, lo que sabemos es que un grifo arroja 100 litros por minuto y llena la piscina en 7 horas 12 minutos. Entonces, para no poner dos magnitudes y para no hacer otra regla de 3 antes, directamente lo pongo así. ¿Qué cantidad de agua debe arrojar el grifo por minuto? O sea, que es esta misma magnitud. Es mi incógnita para llenar la piscina en 12 horas. 12 horas va a ser 12 grados. Ok. Tenemos nuestra incógnita acá. Es una regla simple porque solamente hay dos magnitudes. Y tenemos que analizar si es una regla directa o es una regla inversa. Si cada minuto el grifo carga más agua, ¿qué va a pasar con el tiempo que tarda en llenar? Va a ser más